primera epístola de Pedro, capítulo 2. Pero quiero empezar la introducción en Isaías 26, versículo 4, pero vamos a estar en primera epístola de Pedro, capítulo 2. Y les voy a leer Isaías 26, 4. Dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y titulé el mensaje de hoy: Cristo, piedra de tropiezo o roca de salvación. Y vamos a estar en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Me dicen cuando estén ahí? Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y vamos a leer del 4 al 8, y voy a estar en una Reina Valera contemporánea. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acérquese a Él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para la cual ellos estaban ya destinados. Padre, gracias por tu presencia. Tú estás en este lugar. Yo me quito, Señor, para que tú te pongas, Señor, y la palabra sea expuesta, Dios, como tú quieres, Padre eterno. Gracias por esta noche, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no sabían, ya estamos en la primera epístola de Pedro, y el contexto es que los cristianos estaban siendo perseguidos y ellos tuvieron que refugiarse en diferentes ciudades porque Roma había sido incendiada y le echaron la culpa del incendio a los creyentes. Nerón coge a los creyentes, los crucifica, los mete a la cárcel, los pone para que los animales se lo devoren, los pone como antorchas para que prendan la ciudad, porque él es un hombre malo, perverso. Entonces, por esta razón es que los cristianos tienen que huir de Roma, y Pedro les escribe esta carta y les recuerda que ellos tienen una esperanza viva, que tienen una herencia reservada en los cielos, y que el Espíritu Santo está con ellos, y que ellos van a ser recompensados por la fe que tienen en el Señor Jesús. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, Él fue examinado por los fariseos, por los saduceos, y ellos rechazan al Señor Jesucristo. Ellos no creyeron, los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías, y ellos mismos lo crucificaron. Entonces, para ellos Jesús fue piedra de tropiezo, porque ellos no creyeron en la palabra de Dios. ¿Por qué un tropiezo? Les voy a explicar. Si buscamos en un diccionario, tropezar es encontrar un estorbo que le impide avanzar. Este mundo es muy egocéntrico y nos enseñan desde pequeños a ser independientes. No es que siempre tengamos que depender de papá y mamá, pero enseñan al niño y a la niña que sean independientes. Nos enseñan que de nosotros depende el éxito en la vida, que nosotros no podemos ser débiles, que nosotros no podemos mostrar fragilidad. A los niños desde pequeños les dicen: usted no llora porque usted es un hombre, ¿cierto? Les enseñan ciertos parámetros, y si nos acercamos al Señor a través de la palabra, nosotros nos damos cuenta que el orgullo y que el egoísmo tienen que ser destruidos. Nos enfrentamos a que nosotros empezamos a vivir dependiendo del Señor, y estamos muy acostumbrados a ser independientes, y el Señor nos empieza a mostrar de que tenemos que depender de Él para todo. ¿Ha tomado usted una decisión sin contar con el Señor y se ha estrellado?
Que usted después dice, ay, yo no le oré al Señor, yo no le pedí permiso al Señor. Y la gente dice, ay, no, pues para todo hay que pedirle permiso al Señor. Cuando nosotros dependemos del Señor, le pedimos permiso a Dios para todo y contamos con el Señor para todo, ¿cierto? Así debe de ser. Dice, porque todo aquel que se acerca al Señor tendrá que reconocer que en sí mismo es débil, que nos hacemos fuertes, pero es por Él. En cambio el mundo nos dice lo contrario, usted es fuerte, usted es un valiente. Y nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que reconocer que somos débiles y que dependemos es de Él, que somos fuertes en Él, que somos algo en Él, y encontrarnos con eso. Para nosotros puede ser una gran bendición, pero para muchas personas puede ser un obstáculo, un tropiezo, porque están acostumbrados ¿qué? A vivir a su manera. Y cuando nos encontramos con el Señor, cuando llega el Señor a nuestras vidas, hermano, nos topamos con unos textos bíblicos tremendos que nos dicen que nosotros tenemos que dejar todo en la cruz. Que cuando llegamos a la cruz del Calvario, a identificarnos con la muerte del Señor Jesucristo, hasta ahí llega nuestra vida de independencia. Y para la gente no es fácil. Pero nosotros tenemos que morir, ¿o no? Morir a nuestro yo, a nosotros mismos. Voy a leerles Mateo 16:24, que dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Ah? Alguien que me diga qué es negarse a sí mismo. Morir a yo. Yo quiero, es que a mí me hicieron. Y muchas veces el Señor nos dice, no Señor, usted tiene que morir a todo eso, porque ya ahora yo estoy en usted, y usted no va a vivir de acuerdo a sus principios, sino de acuerdo a los míos. Entonces, para muchos la cruz significa vergüenza, para muchos significa vituperio. Ser cristiano no es popular, porque nuestra sociedad está basada en la exaltación a los tributos del hombre. No es popular. Antes se burlan de uno cuando dice que es cristiano, ¿o no? De pronto ustedes no se han burlado, pero el evangelio es causa de burla para muchos. ¿Por qué es tropiezo nuestro Señor Jesucristo? Porque el mundo puede aceptar enseñanzas de amor al prójimo. El mundo puede aceptar que nosotros nos preocupemos por los pobres, por alimentar a los hambrientos, y eso les parece ¡wow! Eso me gusta. Ese amor es bueno, es útil para los planes de nuestra sociedad. Pero si nos vienen a hablar que es necesario caer en tierra y morir como el grano de trigo, ahí sí no nos gusta, ahí sí no le conviene a la gente. Ahí sí le dicen a uno, es que no es necesario ser tan fanático. Es que cómo es que si ya me vuelvo cristiano ya no puedo hacer esto y aquello y lo otro. Entonces ahí es donde empieza a ser piedra de tropiezo para muchos. No puede ser posible que Dios, siendo un Dios de amor, sea un Dios castigador. ¿O a usted no le han dicho así? Yo no puedo creerlo. Eso es mentiras. Dios no lo puede castigar a uno, porque la misma palabra dice que Dios es amor. Entonces Dios nos acepta, muchos dicen, Dios nos acepta tal y como somos. ¿Cierto? La gente dice así. Y es más, quizás usted evangelizando ha dicho, tranquilo que Dios lo acepta tal y como es usted. No es así. Estamos equivocados. Estamos evangelizando como no es. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Señor se dio en sacrificio para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros tengamos perdón de pecados. Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿se acuerda? Una mujer que encontraron en adulterio, la sacaron y todo el pueblo la quería apedrear. ¿Es verdad o no? Sí. Y Jesús no la juzgó, pero Jesús le dice, vete, ¿qué más?
y no peques más. La ama tanto a esta mujer que la insta a que tenga un cambio de vida. El Señor nos ama, pero no quiere que sigamos igual. Nosotros tenemos que ir mejorando día tras día. Día tras día, con Dios se tiene que avanzar. Con Dios no nos podemos quedar estancados y decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Había también una mujer samaritana en un pozo y el Señor la ama tanto que la confronta con el pecado, no la deja como está. Le dice: hey, trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y él le dice: muy bien dicho, porque ¿cuántos había tenido? 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. Él la confronta por amor. Y por amor el Señor nos tiene que confrontar. Por amor el Señor nos tiene que decir: lo que estás haciendo no está bien hecho. Si sigues así, no vas a obtener galardón. Si sigues así, te puede ir mal, no vas a avanzar. Y Dios nos tiene que corregir. También llega Nicodemo, un fariseo importante, maestro de la ley, y va escondido donde Jesús y le dice que lo reconoce, que él sabe que ha venido de Dios, porque estaba haciendo cosas poderosas. Y Jesús confronta la fe de Nicodemo diciéndole: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu. Entonces vemos que el Señor ama, pero tiene que confrontarnos con el pecado. Y si nosotros no cambiamos, empieza a ser la palabra de Dios piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Porque cuando nosotros no cambiamos, no avanzamos, nosotros ahí vemos como que no me sirve la palabra. Ya entonces, si como yo no cambio, no voy a ir a la iglesia, ¿cierto? Y todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Si cambia la gente del mundo, ¿cómo no vamos a poder cambiar a nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos esfuerza y nos ayuda a ser victoriosos? Entonces, por eso es que el Señor Jesús es piedra de tropiezo para muchos, porque muchos ven que no es necesario cambiar. ¿Le han dicho así? Es que uno no necesita cambiar. Usted puede buscar de Dios y no tiene que estar metido en la iglesia. Usted puede buscar de Dios. ¿Y quién dijo que era pecado estar ahí con su marido? Usted no se ha casado, pero es que usted no tiene más amantes, ¿cierto? Porque la gente no quiere, no cree necesario cambiar. Y mire lo que dice Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5, versículo 4. Lo que dice David. Me dicen cuando estén ahí. Dice: Dios mío, a ti no te agrada el mal. No permites que los perversos estén cerca de ti. No aceptas a quienes no te obedecen. Rechazas a los que hacen el mal. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerle mal a los demás. Y mire el proverbio que me encontré. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Voy a leer hasta el 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice: el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay hasta 7 que Él detesta. Los ojos, ¿qué dice su Biblia? Los ojos altivos o orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problema entre hermanos. ¿Te parece delicado o no? Sí, sí es delicado, hermanos. Por eso tenemos que cambiar. Porque hay cosas que el Señor aborrece. Y quizás nosotros tenemos esas cosas y le tenemos que decir al Señor que nos ayude a cambiar. Recuerde que usted se
aceptó al Señor como el Señor de su vida, usted está sellado por el Espíritu y tiene al Espíritu de Dios, y usted no va a cambiar solo. Usted le va a pedir al Espíritu Santo que lo ayude, que lo esfuerce a que usted pueda dar pasos de fe. Mateo capítulo 21, versículo 42. Leo a favor de ustedes. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaron? Esta fue hecha por cabeza del ángulo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y el que sobre quien ella cayere lo desmenuzará. En el versículo 44, en otra versión, creo que es una nueva traducción viviente, dice: el que caiga sobre esa piedra se partirá en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo aplastará. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús, que es la piedra angular, nosotros llegamos y el Señor nos quebranta. Necesitamos ser quebrantados, todos, porque hay dos cosas que nos pueden ocurrir a todos los seres humanos. O caemos sobre esta piedra que es nuestro Señor Jesucristo, o ella caerá tarde que temprano sobre nuestras vidas con juicio. Los que se acercan a Jesús de todo corazón, seremos quebrantados. Seremos quebrados, hermanos, porque es imposible que vengamos al Señor y permanezcamos enteros, porque de lo contrario, si estamos enteros, solo seríamos unos religiosos. Si no hemos sido quebrantados, eso significa que seguimos enteros, firmes en nuestra manera natural de ver las cosas. Y cuando vemos las cosas de manera natural, somos altivos, orgullosos y soberbios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos, ¿qué es? Locura, hermanos. Y no puede entender. ¿Pero por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted es espiritual y en su casa no son espirituales, quizás lo que usted diga va a ser locura. Usted y yo puede que en ese quebranto vivamos muchas cosas difíciles, y puede que sintamos que estamos casi que destruidos, pero cuando usted y yo estamos en las manos del alfarero, Él es capaz de volvernos a construir, Él es capaz de volver a ser, Él es capaz de hacer que nosotros volvamos a sentir muchas cosas que antes no sentíamos. No sé si los golpes de la vida lo han hecho sentir a uno frívolo, pero a veces uno piensa así. Uno a veces dice: ¿de qué me ha servido tal cosa? ¿De qué me ha servido ser tan bueno? ¿De qué me ha servido? Y no se deje invadir de esos pensamientos mundanos, porque no hay nada más lindo que uno tener un corazón como el del Señor. Y nosotros nos tenemos que parecer cada día más al Señor Jesucristo. ¿Que hay gente que va a abusar? Claro que va a abusar, pero déjenle eso al Señor. Déjenle al Señor todas esas dificultades y todos esos problemas. Muchos no quieren ser quebrantados, porque ¿quién de aquí quiere ser quebrantado? Aquí porque nos toca, ¿cierto? Pero uno no quisiera ser quebrantado. Uno no quisiera sentir ningún sufrimiento. Uno quisiera no pasar por pruebas. Uno quisiera no aceptar las disciplinas del Señor, pero es necesario, porque el mismo Pedro allá en esa carta les dice a ellos que tienen que mantener una fe firme y que van a pasar por pruebas, ¿cierto que sí? Por aflicciones. ¿Cómo no iban a pasar? Si estaban huyendo, si estaban de extranjeros en otras partes, si estaban viviendo persecución, si no sabían quién los iba de pronto a traicionar, entonces estaban viviendo tiempos difíciles. Nadie quiere ser quebrantado, pero necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Necesitamos, Dios mío, que tú hagas algo especial en cada uno de nosotros, Padre. A veces, cuando pasamos por tantas dificultades,
Los creyentes podemos decir, ¿por qué a los buenos les pasa cosas malas y a los malos no les pasa nada? ¿Por qué el bueno se enferma? ¿Por qué el más bueno de la casa fue el que murió? ¿No han escuchado eso? Yo he escuchado que le dicen, ¿por qué la oveja negra no le pasa nada? Pero a este que era bien bueno, bien santo, sí le pasó. Porque ese santo estaba preparado para irse para el cielo. La oveja negra se va para el infierno. No, es que hay cosas lógicas, hermano. ¿O no? Sí, hay cosas que son lógicas. Entonces, a veces todo nos parece muy difícil. Pero la verdad es que nosotros hemos sido escogidos, llamados para ser santo. Y cuando alguien es llamado para ser santo, cuando es escogido, tiene que ser quebrantado. Porque si no somos quebrantados, no dependemos del Señor. Dependemos de nuestra economía, dependemos de nuestro estudio, dependemos de lo que sabemos hacer. Entonces, ¿para qué Dios? Entonces Dios permite. Job pasó por de todo. Cuando alguien me viene y me dice, es que tengo esto y esto, entonces yo siempre le mando a Job. Porque ¿quién ha sufrido más que Job? ¿Ah? El santo Job sufrió, fue afligido por Satanás en todas las áreas, en todas las áreas. Y mire Job capítulo 2, versículo 10, voy a leer a favor de ustedes. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Con quién estaba hablando ahí? Con la esposa, que estaba viviendo la misma aflicción de él. La misma. Pero ella no estaba enferma, pero se le habían muerto todos sus hijos, había quedado en la ruina. Se había quedado sin empleados, una mujer en extracto social por ahí bien alto, quedó en la mera ruina. Job capítulo 1, versículo 22. Y mire esto tan lindo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué está diciendo? Con todo lo que Dios había hecho, tenía un propósito. Y no fue cualquier quebranto, hermano. Fue quebranto en todas las áreas. Porque puede que a uno le falte todo, pero cuando le falta la salud. Y él estaba con una sarna en todo el cuerpo. Usted se imagina, si a uno le da una medio alergia, ¿cierto? Una gripa. Ahora él, más la aflicción espiritual, el dolor que tenía. Sin embargo, él no habló, no pecó con sus labios. Para que nosotros tengamos eso en cuenta. Y quizás él tuvo muchas más cosas que las que nosotros podemos afrontar. Entonces muchas personas solo quieren los beneficios de Dios, solo quieren los milagros de Dios, la multiplicación de los panes, que se sanen los enfermos, que se liberen a los oprimidos. Quieren a Dios para que Él sea su socorro. El que cae sobre la roca ya no es el mismo. Ya no somos los mismos, hermanos. Y empieza a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y quizás con muchos no va a ser compatible ya la manera en que pensamos, la manera en que vivimos y la manera de ser de nosotros. Por eso es que muchas veces la gente, nosotros no nos alejamos, la misma gente se aleja de nosotros porque ya no comparte lo que antes compartía. Dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en el Señor. Mateo 7, 24. Es un texto muy conocido y dice, a cualquiera que me oyere estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por el otro lado, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. La diferencia entre ambas casas no estaba en lo variable, porque quizás las dos casas tenían el mismo lujo, quizás estaban hechas del mismo material. La diferencia era el cimiento. Lo que no se ve hacía la diferencia, y era el fundamento. Entonces muchas personas enfocan su vida en lo exterior, en lo material, en su economía, en sus posesiones materiales, y se olvidan de lo principal, que es el fundamento que tienen en Cristo Jesús. Por eso no nos podemos comparar. Porque usted quizás va a ver gente con más plata, con una carrera mejor que la suya, con una apariencia, un mejor semblante que el suyo. Pero lo que marca la diferencia es que usted tiene a Cristo en el corazón, y hay muchas personas que no viven sino de apariencias. Volvemos a primera epístola de Pedro, capítulo 2. Dice: por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Jesús es aquel sobre el cual nosotros edificamos nuestras vidas. Los que tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras ahí en Pedro, que somos piedras vivas. Piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? Porque tenemos la esencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué determina nuestra identidad como cristianos? No es lo que la gente piense de nosotros. Es más, la gente nos puede ver como unos pobrecitos, como esos pobres evangélicos. Nos pueden menospreciar, pero lo que determina nuestra identidad es lo que nos mantiene firme en nuestra salvación, y es que estamos en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de vida. Pero uno, cuando sabe que tiene el Espíritu de Dios, uno sabe quién es en Dios, y no importa. Cuando vamos madurando, ya no importa lo que la gente piense de nosotros. Solo nos importa lo que el Señor Jesús esté pensando de nosotros. Y termino con el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice el versículo 10: antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué pasa por necesidades, por pruebas? Usted como creyente, porque usted se ha hecho muchas veces esa pregunta: ¿por qué paso yo por tantas cosas? Y es porque los tiempos de dificultad en nuestras vidas son una oportunidad para poder anunciar a todos que tenemos un Dios de poder y de amor. Un Dios que tiene misericordia de aquel que lo busca con un corazón sincero, un corazón contrito. ¿Y sabe qué es un corazón contrito? El que reconoce que sin Dios está perdido. Y nos podemos humillar delante del Señor. Para la gente es fácil humillarse delante del cónyuge, delante de los hijos, delante de alguien que tenga plata, de alguien que ama. Es fácil humillarse, pero aprendamos a humillarnos delante del que todo lo puede, delante del que puede cambiar todo, hermanos, del que puede soplar vida en cualquier momento. Y a ese nos da dificultad a veces humillarnos, pero a Él nos tenemos que humillar. La pregunta, para que usted se vaya con esta pregunta y se la conteste: ¿Cristo es piedra de tropiezo para ti o es la roca de tu salvación? Espero que sea la roca de tu salvación, porque si no vas a coger juicio, porque la palabra se te ha predicado. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Dígale a Dios que lo ayude. Es imposible vivir el Evangelio a nuestra manera. Es imposible agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser dependientes del Espíritu de Dios.
y decirle que nos ayude. Padre, hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Señor. Hoy te exaltamos, Dios mío. Tú eres grande, tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres el poderoso de Israel, el que le da la victoria a su pueblo a través de aceptarte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios mío, ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, los que han de recibir este mensaje, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos enseñes a caminar contigo, Dios mío, a que en ti no hallemos tropiezo, Jesús de Nazaret, a que siempre estemos cimentados en la palabra tuya, Señor, en tu palabra, porque tú nos has dejado la palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, Dios mío. Estamos dispuestos en esta noche, Señor, a pedirte perdón, a humillarnos delante de tu presencia, Señor. Si tú piensas que tú no has tenido un encuentro real con el Señor, hoy es la noche que has recibido el Evangelio para que tú hoy tomes decisiones, porque el Señor puede ser una piedra de tropiezo para ti, pero hoy el Señor puede empezar a ser la roca de tu salvación. Dígale: Señor, te necesito. Señor, tu iglesia te necesita. Te necesitamos para testificar, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Dios. Necesito, Señor, ser quebrantado delante de tu presencia, Señor. Mire que la palabra de Dios dice: me vale haber sido humillado, Señor, porque si nosotros no somos humillados delante de tu presencia, si nosotros no somos quebrantados delante de la presencia de Dios, no vamos a poder dar fruto, no vamos a tener esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y hoy es la noche para que tú le digas: Señor, yo necesito estar pegado de ti. Yo necesito que mi vida esté cimentada en la roca de la salvación, que eres tú, Señor Jesucristo. No sé si usted hoy quiere entregar su vida al Señor. No sé si usted quiere decirle: Señor, me congrego, he estado ahí escuchando tu palabra, Dios, pero no he tomado decisiones, no he tomado determinaciones, Señor. Y hoy por tu palabra entiendo que voy a ser juzgado por toda palabra que tú me has enviado, Señor, a través de tus siervos, Dios mío. Espíritu de Dios, obra en cada persona que está en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra vida esté fundamentada en ti, Señor. Que aunque pasemos por momentos de adversidad, de prueba, aunque pasemos por momentos difíciles, Señor, sabemos que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que nos alienta, Amaya Basoya, que tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. ¿A dónde más podemos ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. ¿A quién más? ¿En dónde nos podemos refugiar, Dios mío? Si tú eres nuestro socorro, si tú eres el que nos da fuerza, Dios mío, si tú eres el que nos da aliento, Señor. Oh, oh, Señor, ayúdanos. Pídale al Señor que lo ayude, que lo fortalezca, que le quite todo orgullo, toda soberbia, que le quite toda altivez, y que usted pueda llegar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para hallar el socorro oportuno. Oh, Señor Dios, te necesitamos, Padre. Ayúdame a permanecer fiel a ti, Señor, cualquiera que sea la situación que yo viva, Dios mío. Que me sostenga como viendo al invisible, Señor. Que no desmayen, Señor, nunca tus misericordias hacia nosotros, Dios mío. Que nosotros, Dios mío, podamos creer que estamos cimentados, firmes en ti, Señor. Y que pueden venir tormentas, que pueden venir aflicciones, que pueden venir tiempos realmente de dificultad, Señor. Pero que cuando nuestra vida está cimentada en ti, Señor,
Nada nos va a mover, Señor, de tu amor. Nada nos va a separar de tu amor, Señor. Nada, Señor, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, Señor, me podrá separar de tu amor, Señor. Aunque pase por momentos de dificultad, si usted está pasando por una dificultad, dígale: Señor, ni esta dificultad me va a separar de ti, ni esta adversidad, ni esta prueba me va a hacer que yo me separe de ti, que yo deje de creer en ti, Señor. Esta adversidad, Señor, no va a hacer que yo dude de que tú estás conmigo, Señor. Tú me estás probando, Señor, y tú dices que soy más precioso que el oro, Dios mío. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tu fortaleza esté con nosotros, Señor. Pídale a Dios, dígale: dame de tu fortaleza, Señor. Dame de tu poder, Señor. Ilumina mi vida, Papito Dios, para que yo siempre esté convencido que estoy en la roca, que estoy en la salvación, Señor, y que tú me amas con amor eterno. ¿Lo cree? Denle un aplauso al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.